El nombre de este tema es Ya es tiempo. Porque en verdad ahora que empezamos este nuevo año es el momento en que nosotros pues hagamos un compromiso. Empecemos a buscar a Dios como nunca lo hemos hecho antes. Dios quiere que le busquemos y quiere que nos acerquemos a Él. Y Él está dispuesto, Él dijo: vengan a mí todos los que estén cargados, trabajados, yo los haré descansar. Él, en su palabra nosotros encontramos que decía, gritaba el profeta Isaías, ustedes recuerdan, ¿no? A todos los sedientos vengan y beban de las aguas. ¿Qué significa esto? Está hablando de la palabra de Dios que sacia el alma. Y nosotros podemos tener una relación personal con el Señor. Eso es muy importante, ¿verdad? Qué bien. Aquí está, ¿verdad? Ese versículo. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Qué está queriendo decir? Palabra, su palabra. Y el siguiente versículo, fíjense qué pregunta hace. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? ¿Y su trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Todo esto está hablando de cómo nosotros debemos buscar la palabra de Dios. Nuestra vida sin la palabra de Dios, por más que vayamos a la iglesia, que seamos muy buenos, lo que sea, pues nunca nos vamos a poder acercar a Dios. Pero decíamos, este tema se titula Ya es tiempo. Quiero comenzar en Romanos 13, versículo 11 al 14. Romanos 13, versículo 11 al 14. Nos habla de puntos muy fundamentales e importantes. Ahora que estamos comenzando un año, hoy primer domingo del mes de enero del 2026, dice la palabra de esta manera: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Qué significa levantarnos del sueño? ¿Sabe usted que uno se puede dormir espiritualmente? En pocas palabras, comenzamos a dejar un poco la palabra de Dios, las cosas de Dios, y comienza un letargo y comenzamos a dormirnos espiritualmente. Y nuestros sentidos pierden contacto con la presencia de Dios y nos comenzamos a regresar a las cosas del mundo y a las cosas carnales. Y ya al ratito no vamos a querer nada con Dios. Ese es un sueño. Otro sueño que necesitamos en este tiempo levantarnos es ya haber creído, ya estar ahí con Dios, pero no servirle con todo nuestro ser, ¿verdad? No buscarle con todo nuestro ser también. Luego dice el versículo 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Recuerde que el Señor va a volver. El Señor Jesucristo va a volver. Y dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Desechar toda obra de las tinieblas.
todo lo que sabemos que a Dios no le agrada, desecharlo de nuestras vidas. Los malos pensamientos, ¿verdad? Los rencores, odios, etcétera. Vestirse de las armas de la luz, ¿qué significa eso? Eso es muy importante. Al iniciar el culto leíamos que la luz vino al mundo, ¿verdad? La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ese es el problema. Entonces, nosotros vistámonos de las armas de la luz. Las armas de la luz nos las va a dar la palabra de Dios. La palabra de Dios es, pues para nosotros, la luz que nos guía. ¿Se acuerdan de aquel Salmo 119, 105 que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Guiarnos para acercarnos a Dios, eso debe hacer la palabra de Dios. Luego dice el versículo 13: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras. Porque estas cosas llegan a pasar cuando nos dormimos o nos alejamos de Dios. Esto de andar en glotonerías no es que, porque puede haber muchos que andan mal y son vegetarianos, por ejemplo, ¿no? O se cuidan bien su alimentación o llevan buena dieta. Aparte de que habla de la glotonería, sabemos que es comer mucho. Esto se refiere a pasarse todo el tiempo nada más ocupado en eso, ¿verdad? En conseguir para comer. Dice también: no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Contiendas para todo, tener pleitos, tener envidias de lo que otros tienen, ¿no? Envidiar la vida de alguien o etcétera. Bueno, ustedes saben muy bien qué significa eso de envidia. Y al final el versículo 14 dice que nosotros debemos vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Qué significa? Es como ponerse, bueno, no sé si esté bien decirlo, pero es un ejemplo, ponerse un disfraz, ¿no? Pone un disfraz, por ejemplo, un niño en primavera de florecita, una niña. Nosotros vestirnos del Señor Jesucristo, esto significa parecernos más a Él cada día, cada vez. ¿Qué hacía Jesucristo? ¿Usted sabe qué hacía Él? ¿Qué decía? ¿Qué cosas decía el Señor Jesucristo? Usted lo sabe, seguramente, si ha leído la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es tan importante la palabra, ¿eh? Y por eso es tan importante, mire, hay un proverbio, perdón, déjeme terminar acá: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Porque nosotros mismos proveemos para nuestros deseos de la carne. Nosotros mismos hacemos muchas cosas para terminar en los deseos de la carne. ¿A qué se refiere cuando la palabra de Dios dice carne? Todas las cosas malas, ¿verdad? Toda la naturaleza pecaminosa. No sé si puedes poner este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Es una traducción bíblica actual. Mire, qué hermoso dice: más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Me hago así para que vean de este lado. Entonces, no pensemos, cuidemos nuestros pensamientos, ¿no? A eso se refiere. No proveer para los deseos de nuestra carne es no estar pensando
en formas de complacer los malos deseos. Por lo tanto, la carne, los malos deseos. Ahora, decía yo el Proverbio 16, versículo 2, porque esto es algo muy importante. A veces cuando nosotros leemos estos puntos, muchos pueden decir, bueno, yo no estoy dentro de aquellos que andan en glotonerías, borracheras, en lujurias, todo eso, en los deseos de la carne. Yo me porto muy bien, yo soy muy buena persona, yo soy un bonachón. Así puede uno decir, ¿verdad? Pero mire cómo dice la palabra: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Cómo es que pesan los espíritus? ¿Será que Dios tiene una balanza? Bueno, aparentemente no, pero sí, sí tiene una balanza. Sí podemos ver en el Antiguo Testamento un rey que Dios a través de Daniel le dijo: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. En pocas palabras. Pero a lo que nos debemos nosotros concentrar es en esto. Yo puedo pensar que estoy bien. Yo puedo pensar que como he vivido y todo, pues ahí está bien. Y ese es el gran problema de la humanidad en estos tiempos, ¿no? Que la mayoría piensa que así está bien. Nosotros veíamos la semana pasada, rápidamente nada más, Romanos 3:10, perdón. Si usted piensa que está bien, que es bueno y todo eso, aquí ¿qué dice? Como está escrito, es decir, está establecido ya por Dios, no hay justo ni aun uno. Dice. Y el siguiente versículo: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Y el otro que sigue, todos se desviaron. Ese es el problema. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces entendemos por qué decía: todos los caminos del hombre son limpios a su propia opinión. Pero si en la palabra nos dice no hay ni un solo bueno, imagínense. A Jesús alguien le dijo un día: maestro bueno. Y él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, mi Padre que está en el cielo. Entonces el ser bueno es un estándar que Cristo lo puso muy alto. Si queremos ser buenos, ¿a quién tenemos que parecernos? Ahora sí regresamos a Romanos 13:14. Vístanse del Señor Jesucristo. Eso es porque queremos realmente estar bien con Dios, pues nos tenemos que parecer a Cristo, ¿verdad? Porque mire qué hermoso. Vamos a Romanos, ahí donde estamos, pero 8, capítulo 8, versículo 1. Decíamos, ya es tiempo, ya tenemos que dejar muchas cosas, buscar a Dios como nunca lo hemos hecho, llegar a sentir su presencia, llegar a ser guiados por su palabra. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Y quiénes son los que están en Cristo Jesús? Dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
¿Cómo puedo yo andar conforme al Espíritu? Siendo guiado por la palabra de Dios. Eso es muy importante. Y muchos me han preguntado, ¿qué hago para ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, eso necesitamos nosotros. Eso pasa cuando recibimos a Jesucristo, ¿verdad? Mejor dicho, cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando le entregamos nuestra alma. Cuando nos metemos en su palabra, eso pasa, llenura del Espíritu Santo. Pero también Jesús nos dijo que nosotros le pidamos a Dios, ¿no? Jesús dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu a los que se lo pidan? Esto podemos hacer, pedírselo al Señor para vivir en el Espíritu, ¿no? Bueno, entonces aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque miren, el versículo 6 nos dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven y como decíamos ahorita, según la carne, teniendo malos pensamientos, teniendo envidias, contiendas, malos deseos, no podrán agradar a Dios. Y lo más grave, el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu, ahí nos da la clave, ¿verdad? Por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Ese versículo 6 quiero leérselos en la Nueva Traducción Viviente, así que ayúdenme acá. Miren, eso. En la Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero resulta que la única manera que nosotros podemos librarnos de esa naturaleza pecaminosa que controla la mente es así. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. El Espíritu, vivir en el Espíritu va a hacer esto, llevarnos a la vida y a la paz. Y vivir en el Espíritu es despertarnos ya. Por eso comenzamos diciendo esto, ya es tiempo. Despiértense del sueño, levantarnos, es tiempo de levantarnos del sueño, porque está más cerca la hora de nuestra salvación que cuando creímos, ¿verdad? Y vivir en el Espíritu, bueno, necesitamos nacer en el Espíritu primero, ¿verdad? En Juan 3, capítulo 3, nos dice la palabra de Dios así, está hablando Jesús aquí. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En pocas palabras, nunca percibiremos nada de Dios si no nacemos de nuevo. Nicodemo era alguien que fíjense qué importante. Jesús está hablando, le está diciendo estas palabras a Nicodemo. Y Nicodemo era un sacerdote, un fariseo, alguien que
incluso leía la palabra. Alguien que todas las semanas, los sábados, se congregaba, iba a la iglesia, pues. Claro, ahí las sinagogas, los sábados, y todos los días en el templo. Pero Nicodemo dice así, ¿verdad? El versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Notamos que Nicodemo estaba en la carne, no estaba en el espíritu. Qué tristeza de que una persona vaya a la iglesia, se congregue, sea religioso como lo era Nicodemo, pero no había nacido espiritualmente. Esto lo vemos todo el tiempo nosotros. Pensaba de esta manera. Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo, ¿no? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero Jesús le respondió en el versículo 5 y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los requisitos pudiéramos verlos para entrar al cielo. Eso de nacer del agua y del espíritu. Usted me va a preguntar: bueno, ¿cómo le hago para nacer del agua y del espíritu? Primero que nada, ¿qué es el agua? Ya lo sabemos, ¿no? El agua es la palabra de Dios. Podemos buscar un versículo, Efesios 5:26. Sí, aquí está. Mire: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿El agua qué es? La palabra. ¿Cómo nazco? Es en el espíritu, ¿no? Porque dice Jesús, regresamos aquí a Juan 3:5. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué necesito hacer? Palabra de Dios. Leerla, buscarla, meditarla. La palabra de Dios tampoco se puede leer así a la ligera, porque nunca vamos a entender las cosas espirituales. Necesitamos pedir oración, necesitamos pedir ayuda a alguien que ya haya nacido de nuevo y que nos enseñe a leer la palabra de Dios. Del agua y del espíritu, el nacimiento espiritual, lógicamente, es Cristo es quien da ese Espíritu Santo. Bueno, podríamos seguirle mucho acá. Entonces, el que no nace, realmente es el que no nace y vive en el Espíritu, pues lógicamente no tendrá esa vida, no tendrá esa luz, no podrá entrar en el reino de Dios, no podrá ir al cielo. Por lo tanto, nosotros sabemos qué debemos hacer: buscar la palabra de Dios, leerla, meditarla. Es que cuando uno nace, fíjese, ¿qué pasa cuando alguien nace espiritualmente? Ahorita veíamos que nosotros, bueno, al menos yo, antes de que no conociera la palabra de Dios, pues, según yo estaba bien. Esto por eso lo leíamos ahorita, ¿va? Todos los caminos
del hombre son limpios a su propia opinión. Así yo pensaba antes también. No, yo soy buena onda. Yo soy bueno, así que me voy a ir al cielo, ¿no? Esa era mi manera de pensar. Pero cuando nacemos en el Espíritu pasa algo muy importante. Nos va a pasar lo mismo que a Isaías cuando digo, no, ay de mí que soy muerto. Cuando no tenemos una experiencia personal con el Señor, lo primero que pasa es que nos sentimos los más viles del mundo. Nos sentimos que no somos dignos. Nos sentimos nuestra condición. Por eso nos dice la palabra de Dios que cuando venimos a la luz, cuando venimos a Cristo y Él es la luz, nos damos cuenta cómo estamos. Si estamos manchados, sucios, mientras andamos en la oscuridad no podremos saber cómo estamos realmente. Isaías 6:5 es ese versículo, ¿verdad? Isaías vio espiritualmente, Dios le permitió ver el trono de Dios y al Señor que estaba ahí sentado. Y dice ahí, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Y qué es esto de que soy inmundo de labios? Yo he hablado cosas perversas, decía él. Y lo mismo en Lucas 5, versículo 4. Lucas 5, versículo 8. ¿Qué pasó con Simón Pedro? En Lucas 5:8 dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Imagínense. Eso pasa cuando nosotros tenemos ya una experiencia con Dios, con el Espíritu, cuando se nos revela la palabra. Yo me acuerdo cuando empezamos los estudios bíblicos, cuando nos empezábamos a dar estudios bíblicos, y lo primero que nos empezaron a dar como estudio bíblico es el libro de Romanos. Imagínense usted. Y todo lo que ahí dice, cómo está la humanidad, ¿no? Y decíamos nosotros, ay mamá, así estoy yo. Entonces le pasó esto también a Simón Pedro. Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, decía él. Y sabemos que el Señor le dijo, bueno, no te preocupes, desde ahora te haré pescador de hombres, ¿no? Entonces, hablando de esto, lo importante de ahora, nacimos de nuevo, tenemos entrada al reino de los cielos. Pero ahora, ¿qué debemos hacer? Quiero que busquemos Mateo 21, versículo 43. En Mateo 21, versículo 43, dice estas palabras: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esto Jesús se lo está diciendo a los fariseos, a quienes enseñaban la palabra de Dios en aquellos tiempos. Imagínense, dar los frutos del reino es vivir aquí en la tierra como se vive allá en el cielo. ¿Qué está pasando ahí en el cielo ahorita, en estos momentos? Hay un culto así como aquí.
se adora a Dios. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Pues perseverar en esto, en dar esos frutos. Frutos como podemos nosotros citar aquellos frutos, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu que es, el fruto del Espíritu que es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos nosotros, ¿no? Que nosotros ya comentábamos qué significa la mansedumbre, porque son las palabras difíciles, ¿no? La mansedumbre, estar siempre dispuesto a Dios, ¿no? Ser manso, humilde. La mansedumbre también significa humildad, la humildad con Dios y con las personas. Dar esos frutos primeros, el amor, el gozo, la paz. Porque si no hay frutos, miren, Juan 8:31, como dice, Juan 8:31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Escúchelo, estos judíos ya eran creyentes, ya habían creído en Jesús. Les digo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo siguiente dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. A los que ya habían creído en él. Permanecer en la palabra, eso es lo importante. Y claro, ellos dijeron como cualquiera de nosotros: nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que tú dices que nosotros seamos libres? Y Jesús les responde: de cierto les digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús es el único que nos puede librar de la maldad, del pecado. Bueno, pues todo esto hace que nosotros, mire, no sé si usted se ha hecho esta pregunta: ¿quiénes son los que llegan al cielo? Bueno, ya veíamos nosotros. Tenemos que nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu para poder llegar al reino de los cielos, ¿verdad? Al reino de Dios. Pero después tenemos que servir a Dios. Ahí en el cielo, mire, ¿quiénes llegaron al cielo? En Apocalipsis podemos ver algunos. Apocalipsis 7:3. Dice de esta manera, Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios, los que sirven a Dios, ¿verdad? También el versículo 14. Gracias a Dios que ahí nos dice que era una multitud, ¿verdad? Era una multitud de todas las tribus, lenguas y naciones. Esto nos da a entender que llegarán miles y miles y millones tal vez de gentes al cielo. Esto es una buena noticia, ¿no? Pero ¿qué hicieron todos ellos? Aquí dice, miren,
yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Emblanquecido nuestras ropas. ¿De qué está hablando? Nuestra ropa es nuestra alma. La ropa blanca significa la santidad que nosotros tengamos. Emblanquecer nuestras ropas en la sangre del Cordero es cuando el Señor, por su sangre, le pedimos y Él nos limpia de todo pecado y maldad. Luego dice también el versículo 15: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces es muy importante servir a Dios, ¿verdad? Muy importante servir a Dios. Muy bien. Estos también dicen, miren, ahí el versículo, me perdí aquí, Apocalipsis, no sé si es 20, 14. A ver, Saúl. No. Ese versículo que dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. A ver. Ustedes que son rápidos para encontrarlo, ese versículo es 14:12, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y dice el versículo siguiente: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, porque sus obras con ellos siguen. Ok. La importancia de servir a Dios. Nosotros debemos ir creciendo de esta manera. Nacemos en el Espíritu, crecemos espiritualmente y servir a Dios hasta el fin. Y lo importante, ser muerto en Cristo. Cuando llegue el momento en que dejemos este mundo, morir en el Señor, ¿verdad? Bueno, para ir finalizando, vamos a Juan 14:23. Palabras muy fundamentales, muy importantes. Ya es tiempo de hacer todo esto, Ya es tiempo de levantarnos, servir al Señor como nunca antes. Y ahora la palabra, la obediencia a la palabra de Dios, tan importante. Jesús habla aquí, dice, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Qué importante es eso. ¿Quién no quiere que Dios haga morada con nosotros? En nosotros. Es muy hermoso, ¿verdad? El que me ama, mi palabra guardará. Pero dice el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Esto es fuerte. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es tan importante la perseverancia en las palabras de Jesús. Necesitamos, por ejemplo, el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del monte.
Mateo capítulo 5, ¿verdad? Y son como 3 o 4 capítulos de Mateo a partir del capítulo 5. Todo lo que nos va enseñando, esas palabras de Jesús, esos fundamentos que está dando Él, nosotros conocerlos muy bien, meditarlos, leerlos y volverlos a meditar. Ahí está encerrado todo, la buena nueva. Bueno, segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9 dice de esta manera. Es por eso tan importante no enfriarse, no dormirse, estar despierto espiritualmente, seguir al Señor, servir a Cristo Jesús. Aquí en la iglesia hay mucho que hacer por servir al Señor. Bueno, segunda de Juan 1:9 dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Fíjese. Sabemos que doctrina significa enseñanza, conocimiento, ¿verdad? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y por supuesto, lógicamente, al Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que perseverar en sus enseñanzas. En la semana pasada que nosotros hablábamos un poco de las buenas nuevas de salvación, veíamos puntos muy importantes. Nosotros en otro tiempo leíamos, ¿no?, que vivíamos en los deseos de nuestra carne, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2, versículos 3 al 5, ¿no? Nos dice: entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Y ese es el problema muy grave. Vivir bajo la ira de Dios, pues qué cosa tan fuerte, ¿no? Pero esta manera vivíamos, gracias a Dios que dice acá, en otro tiempo. En otro tiempo vivíamos en los deseos de nuestra carne, hacíamos la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Sin embargo, el versículo 4 nos dice algo hermoso: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún nosotros, estando muertos, versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La salvación para nosotros es gracia de Dios. ¿Y qué significa gracia? Es un regalo, un favor de Dios que no merece nadie, pero que Él nos lo quiere dar, su salvación. Para obtener la salvación, ¿qué debemos hacer nosotros? Tenemos que portarnos o hacer muchas cosas. Tenemos que hacer realmente muy poco. Aparte de ese crecimiento espiritual que decíamos, ¿cómo comenzamos siendo salvos? Recordamos Romanos 10, versículo 9, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Y esto es lo maravilloso, lo precioso que Dios nos permite. Solamente confesar con nuestra boca, con nuestros labios, con nuestra voz, que Jesús es el Señor. Creer en nuestro corazón que resucitó de los muertos. ¿Usted cree eso? ¿Verdad? Y otra cosa tan fundamental, Juan 5:24. Que decíamos cuando Jesús dice, de cierto, Él está fundamentando, es decir, estableciendo una verdad, tanto en los cielos como en la tierra. De cierto les digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Nosotros estamos oyendo ahorita la palabra. Vean qué dichosos somos, qué bienaventurados. Por eso Jesús decía, bienaventurado el que oye mis palabras y las guarda. Por lo tanto, hablábamos ahorita en Romanos 10, versículo 8 y 9. Y ahí nos habla, ¿no? Mire, Romanos 10, 8. Está muy hermoso esto. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En pocas palabras, fíjese lo que nos está diciendo. Tú tienes el poder o tienes el libre albedrío de que si quieres puedes decir la palabra. Está en tu boca, en tu corazón, ¿verdad? Y el siguiente versículo, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, vamos a hacer una oración. Yo quiero pedirle, si usted quiere, póngase de pie. Si usted quiere hacer esta oración.